Hola mis queridos maestros y maestras, en este video vamos a hablar del cognitivismo y su aplicación en el aula. Hay muchos elementos que se han venido estructurando a lo largo de los años, de las décadas, y se han trabajado en torno al aprendizaje. Ya se ha visto el proceso desde la teoría conductual y es pertinente hablar del cognitivismo. Hay muchos planteamientos en torno al cognitivismo y a esa transición entre el conductismo y el cognitivismo, con un cierto afán de pronto de integrar estos dos elementos, pero que de pronto no alcanzaron ese nivel, pues, para poder generar una integración entre los planteamientos constructivistas y conductistas, y en cierto momento también frente a las propuestas cognitivistas. Dentro de todos estos expertos en aprendizaje, tenemos pues varios que hablaron muchísimo al respecto. Por ejemplo, tenemos a Albert Bandura, quien habló de toda la teoría del aprendizaje social, que realmente desde la mirada de Bandura es conductista, porque le da muchísima importancia al refuerzo. Ese planteamiento que él nos dice es que la persona aprende no solo lo que hace, sino que también la persona observa las conductas de las otras personas y como consecuencia repite esas conductas. Entonces, eh, realmente lo que dice este experto es que nosotros disponemos de la capacidad para poder representar mentalmente lo que nosotros podemos percibir de otros. La idea es que dentro de esta mirada, la parte cognitiva distingue entre la autoeficacia y los resultados, y el estudiante, por ejemplo, puede creer que está haciendo una tarea que lo va a llevar a conseguir unos determinados objetivos o expectativas de resultados, pero de pronto termina dudando y no la sigue haciendo, o definitivamente no la hace porque no corresponden a sus expectativas de autoeficacia. Entonces, él habla de esos elementos, habla de los éxitos y los fracasos, de la mirada que tenemos entre esos éxitos y fracasos ajenos, y la activación emocional que genera el tener que hacer una tarea. Entonces, habla acerca de la ansiedad ante cualquier tipo de tarea que tengamos que realizar para aprender. Robert Gagné desarrolla un modelo de aprendizaje que ustedes y yo lo conocemos, taxonómico. Es una propuesta que tiene elementos de carácter conductista, constructivista y cognitivo, y busca generar como una línea desde lo cognitivo principalmente. Robert Garnet, usted sabe que habla de los procesos de aprendizaje, es decir, cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construyen las teorías del aprendizaje, las fases del aprendizaje, habla también Garnet, y habla de los resultados del aprendizaje, de los tipos de capacidades que aprende el estudiante. También habla de esas condiciones del aprendizaje, es decir, de los eventos facilitadores del aprendizaje. Cuando Gagné habla de los procesos de aprendizaje, hablan de la capacidad o disposición que tenemos los seres humanos, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido a un proceso de maduración, sino que se produce a partir de el cambio en la conducta de la persona a partir de ese aprendizaje. Es importante entender que la propuesta de Gagné enriquece mucho el proceso. Hay unas fases del aprendizaje, de acuerdo a lo que nos dice Gagné. Hay una fase de motivación, la que es fundamental, porque esa fase de motivación permite que la persona se involucre, genere una expectativa que es interna y que pueda aprender. Luego sigue una fase de aprensión, una atención como selectiva, y esa percepción selectiva permite que la persona destaque y como que extraiga los elementos más destacados de una situación para poder aprender. Luego la fase de adquisición, donde la persona codifica la información que ha entrado en la memoria de corto alcance,
y luego la transforma en un material mucho más decodificado, verbal e incluso a nivel icónico y a nivel de elementos verbales y elementos mentales para alojarse luego en la memoria a largo plazo. Y esa fase de retención, donde hay una acumulación de elementos en la memoria y hay una fase de recuperación en la que la persona almacena en la memoria de largo alcance, a base de diversos estímulos recibidos, la información. También hay una fase de generalización, de transferencia, en donde recuperamos la información almacenada y la aplicamos en situaciones similares. Es diferente, de pronto a otras miradas de otros expertos al respecto, pero es muy atinada. Y finalmente esa fase en la que la persona genera un desempeño, genera respuestas, la información puede configurar respuestas donde organiza una respuesta de desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido y cierra con una fase de retroalimentación, un refuerzo. Entonces la persona verifica que ha dado respuesta correcta a los estímulos y eso garantiza que ha aprendido realmente lo que ha aprendido. Definitivamente estas miradas que nos dan ellos son fundamentales y permiten que nosotros podamos desarrollar asertivamente el trabajo en el aula con los estudiantes. El trabajo de aula con los estudiantes también se concibe desde lo cognitivo, entendiendo varios aspectos fundamentales que quiero compartirle en este momento. Lo primero, tener en cuenta que la persona identifica, de acuerdo con estos expertos previos que han estado en esa transición entre el conductismo y el cognitivismo, el cognitivismo ya fuera de esa transición, ya el cognitivismo como lo conocemos, la persona identifica procesos mentales, representaciones internas y conscientes del mundo. La persona es un sujeto, por tanto, activo en su aprendizaje. Es una persona que interpreta, procesa y almacena la información. Y lo que esa persona representa a nivel interno y consciente del mundo permite que pueda aprender. Ahora bien, en el cognitivismo, las funciones invariables del aprendizaje son la organización y la adaptación. Entonces, la persona puede reorganizar de cierta manera su campo psicológico, a partir de los saberes previos y de la experiencia previa y tomar esos saberes previos para poder aprender conectándolos con los saberes nuevos. Uno de los expertos es Albert Ellis, que se basa en el cambio de las creencias disfuncionales y la promoción de una mentalidad mucho más racional y adaptativa. En este sentido, la persona es un sujeto activo en sus emociones, sujeto activo en sus aprendizajes, es responsable y autónomo en su interpretación de la información, el procesamiento y el almacenamiento de la información. Ahora, otros expertos como Bloom, Anderson, Crawford, también han hablado de estos elementos del cognitivismo pendientes del progreso individual del estudiante desde diversos niveles cognitivos. Por eso hablan mucho de los niveles cognitivos superiores e inferiores, de las taxonomías y también se habla de los procesos de pensamiento desde el nivel superior y el nivel inferior. Hablan también de elementos y sistemas, como el caso de Marzano, que habla del sistema cognitivo, de metacognitivo, de conciencia del ser. Y ante todo, hablan acerca de procesos mentales como elementos genéticos o automáticos, pero elementos que en últimas pueden ser programados o modificados por factores externos. Y tal vez en esta última premisa es que están centrados esos elementos que se oponen entre el conductismo y el cognitivismo y permiten ver que hay unas nuevas corrientes cognitivas que permiten que se entienda que no solamente son factores externos como de pronto se ha visto en la teoría desde el conductismo, sino que también hay elementos
que se generan a nivel biológico desde lo genético y que de carácter automático también permiten desarrollar procesos mentales que de una u otra forma van a modificar las conductas del ser humano. En educación es fundamental aplicar el cognitivismo. Existen muchos modelos pedagógicos en los que se aplica el cognitivismo. Hay propuestas como, por ejemplo, las propuestas hechas desde la pedagogía conceptual que ahondan mucho en estos elementos de las representaciones internas, el diseño de mentefactos que representen lo que está pensando la persona, elementos como el pensamiento visible, esas teorías de pensamiento visible devienen de las teorías cognitivas y permiten entender que existe un sinnúmero de capacidades internas desde lo cognitivo del ser humano que le permiten representar la información que recibe internamente, elaborarla y luego darla a conocer a los demás. Si nosotros los maestros entendemos este proceso, podemos desarrollar clases centradas en esos procesos mentales, tanto inferiores como superiores, para que las personas finalmente pasen de estados o estadios de conocimiento a estadios de comprensión, de aplicación, de análisis, de evaluación y de síntesis, y que puedan configurar mejores aprendizajes mucho más completos y en niveles superiores, a nivel ya más profundo, para poder generar representaciones, síntesis mucho más profundas del conocimiento y que incidan a nivel metacognitivo, desde lo cognitivo, y a nivel de conciencia del ser también desde lo cognitivo y lo metacognitivo. Con estas ideas quiero que usted entienda que el cognitivismo le puede ayudar muchísimo a llevar a sus estudiantes a niveles superiores de conocimiento, de aprendizaje, a que pueda generar retos que definitivamente desequilibren al estudiante, lo pongan a pensar, lo lleven a niveles cognitivos superiores, le muevan el piso y le permitan al estudiante reorganizar la información a partir de sus saberes previos, que no le demos todo ya en bandeja de plata, le digamos este es el concepto, sino que sea él mismo el que con sus procesos de pensamiento y conectando los saberes previos pueda determinar la naturaleza de los saberes nuevos y pueda analizarlos desde lo cognitivo a partir de una fase de procesamiento y elaboración de la información para que luego esa información que ha procesado pueda comunicársela a usted y a los demás compañeros. Entonces, con estas ideas terminamos este video. Espero que les haya servido muchísimo. Lo invito a ahondar un poco más sobre el cognitivismo a partir de la propuesta de la teoría cognitiva de Albert Ellis, las propuestas de Bloom, Marzano, de Anderson y de Fontana, entre otros, que han ido trabajando muchísimo esta parte. Pero sobre todo recomendarles a Albert Ellis, lo vemos ahí en la foto, quien es el padre de la psicoterapia emocional, racional y conductual, pero que fue definitivamente uno el que más dio ideas frente a este cognitivismo y cómo lo podemos aplicar en el aula. Nos vemos en el próximo video.